Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos suscriptores. No importa la hora en que estés viendo este video, siempre serás bienvenido. Les habla el Moncho Gocho y hoy hablaremos con respecto al posible airdrop que lanzará MetaMask. Sí, se escuchan los rumores de que puede lanzar su propia DAO y sus tokens. Así que si quieres participar en este posible airdrop y ser uno de los ganadores, quédate. Como pueden ver, acá aparece lo que sería la noticia del momento. Fue publicada el 15 de marzo, aproximadamente hace más de 20 días, pero viene haciendo eco en las redes sociales y aquí estamos para hablar sobre ello. Wallet de Ethereum MetaMask supera los 30 millones de usuarios. Planea una DAO, lo que viene siendo una organización autónoma descentralizada. Y un token. Recuerden que MetaMask en sí no posee ningún token y aún así tampoco tiene una DAO. Vamos a hablar un punto bastante importante donde estuvo dentro de esta noticia que hay que recalcar bastante, como lo son. Según el CEO de Consensys, Joel Lubin, MetaMask persigue una descentralización progresiva, al tiempo que prioriza la seguridad y mejora una interfaz que algunos consideran torpe. Hay una gran interfaz de usuario que vamos a lanzar muy pronto, dijo Lubin en una entrevista con Decrypt, acá como pueden ver en la página que estoy hablando. Como parte de su plan para perseguir sus diversos objetivos, MetaMask pronto lanzará una organización autónoma descentralizada, en sus siglas conocidas como DAO, una popular herramienta de gobernanza de criptomonedas a menudo descrita como una comunidad de internet con una cuenta bancaria. Hay una DAO que se está formando ahora mismo en el contexto de MetaMask, añadió Lubin. Quiere decir de que sí están trabajando en ello. No gobernará MetaMask, pero permitirá la creación de nuevas piezas novedosas de MetaMask para ser financiadas. Aquí otro punto bastante importante, ya que se especula su tiempo, pero es que en sí el tiempo de este lanzamiento no lo han hecho público, el cual Lubin no proporcionó más detalles sobre la DAO o una fecha para su lanzamiento, pero sí confirmó que MetaMask tiene la intención de lanzar un token. Anteriormente este rumor ya había salido a la luz, pero que lo haya proporcionado lo que sería el señor Lubin le da cierta validez a la información. Los rumores sobre un token llevan meses circulando, como te estuve mencionando. Algunos de los primeros adoptantes de MetaMask esperan tener derecho a recibir uno, aquellos usuarios que posean valor Ethereum dentro de lo que sería su MetaMask. Acá habla de otros proyectos de criptomonedas como Uniswap que han recompensado a los primeros usuarios de esta manera, pero las figuras claves del proyecto han ofrecido pocas pistas sobre cómo se desarrollará el lanzamiento del token. Recuerden que otras plataformas que han implementado este método le han obsequiado algunos tokens a sus usuarios al momento de lanzarlo. Veremos qué sucede. Aquí puede ser una pista que nos hayan dado en medio de la información. Consensys anunció el nuevo recuento de usuarios de MetaMask. Si quieres saber cómo participar en el posible airdrop, recuerda que es el posible airdrop de MetaMask, te voy a dejar el link en la descripción donde aparece lo que sería airdrop.io y te va a explicar cómo participar. Es muy sencillo si has utilizado MetaMask, el cual nos habla de que MetaMask es una extensión en el navegador y una aplicación móvil que le brinda una bóveda de claves. Esto es lo clásico de saber sobre MetaMask. Pero, ¿cuáles son los pasos? Instalar la billetera personal de MetaMask en tu navegador o en tu móvil. Crear tu billetera para obtener una guía, consulte aquí. Te van a dar la opción para que te puedas crear una paso a paso. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de su frase semilla, de la frase inicial, el cual es importante cuando abrimos siempre una billetera. Haz un intercambio en la plataforma, un swap, lo que sería una transacción. Asegúrese de hacer un intercambio en todas las cadenas posibles. Si posees la cadena de Polygon, la de Binance Smart Chain y la Ethereum, haz transacciones en cada una de ellas para tener más posibilidades de poseer algo de este airdrop.
MetaMask ya ha confirmado el lanzamiento de un token propio. Es el punto más importante. Existe un rumor de que los usuarios que han realizado un intercambio en la plataforma pueden recibir un airdrop cuando introducen su propio token. Recuerda que es un rumor, aquí mismo la plataforma lo dice. 8. Joseph Lunin, cofundador de Ethereum y cofundador de Consensus, ha hecho una pista sobre un token de MetaMask en este tweet. Si quieres saber bien cuál es este tweet, acá te lo tenemos. En este tweet nos da toda la pista que podríamos creer que es posible el lanzamiento del airdrop, donde le está respondiendo a Andrés, donde Andrés asegura de que no va a suceder de que MetaMask pueda crear su propio token, y al menos donde dice posee al menos el 10% de la entidad controladora de MetaMask, no quiere tokens en el balance apuesto. Él asegura tanto de manera de que Lubin le responde de inmediato: Consensus tiene miles de tokens en nuestro balance. Consensus está fuertemente controlado por sus empleados, lo que me incluye a mí, y estamos avanzando hacia la descentralización de varios de nuestros proyectos, como lo es el MetaMask. Fue Musk. Manténgase al tanto. Buen periodismo objetivo, señor. Aquí él lo escribió en lo que sería inglés y hemos traducido la página. ¿Cómo puedes realizar las operaciones? Es muy sencillo. Vas a ingresar a tu MetaMask y vas a canjear o intercambiar los valores que tengas en tu billetera. En este caso BNB, le vas a dar canjear y vas a seleccionar lo que quieres canjear de tu token preferido a Ethereum. Es muy sencillo, simplemente tienes que pagar el fee que la plataforma te exige y listo, ya estarías participando en el posible airdrop. Cabe aclararlo bastante para que estés al tanto. Te preguntarás, pero ¿qué valor tendrá este token? Lo importante de este token es que al momento de salir no sabremos su valor, pero de lo que sí estamos seguros es que este token va a ir hacia la luna, porque es una de las plataformas más utilizadas dentro de todos los usuarios que manejamos los juegos NFT y trabajamos con criptomonedas. Es importante que estés al tanto de este tipo de información, el cual a futuro nos puede dar una gran sorpresa. Así que si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, darle like y cuéntame, ¿vas a participar en este airdrop? O mejor dicho, en este posible airdrop. Déjamelo en la barra de los comentarios que con gusto te responderé.